Contanos, Pablo. Bueno, vamos a hablar obviamente de la inflación, que fue el dato que todos más o menos esperábamos. Estuvo dentro de los parámetros que ya habían anunciado las consultoras y las universidades privadas o los análisis universitarios. Y fue el más desolador en los últimos 20 años, el más importante, obviamente, desde que asumió Alberto Fernández, y con una tendencia, al menos en los primeros días de agosto, de un impacto más o menos similar en algunos productos, algo menor en otros, pero que va a tener seguramente una inflación en agosto por encima de los 6 puntos. Con este escenario ya tenemos un 70% de inflación interanual y vamos rumbo a un 90% de inflación en el transcurso de este 2022. Y la pregunta que nos hacemos, ya vamos a ir en detalle con la inflación, con los datos que dejó el INDEC, es ¿qué se está haciendo para revertirlo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? La prioridad que anunció Sergio Massa cuando asumió como ministro de Finanzas fue el de tranquilizar la economía. Este fue el término, ¿no? Tranquilizar la economía. Y para eso, en virtud de que hay una situación muy grave por el faltante de dólares, la Argentina no tiene reservas. Es como que vos vas al home banking y no tenés plata. Claro. Bueno, y tenés que empezar a ver cómo enfrentás los gastos que naturalmente vas a tener. Bueno, en ese escenario tan complejo, parece esa ser la prioridad, ¿no? Hay una necesidad primero de buscar los dólares y luego ver qué hacemos con el resto. Sí se han tomado algunas medidas, ¿no? que son las que ya conocemos. Ayer se elevaron muchísimo las tasas de interés. ¿Qué implica que se eleven las tasas de interés? Lo vamos a explicar de manera muy sencilla. Vos pones un plazo fijo y tenés un rédito mayor, supuestamente al de la inflación. Podés ir recuperando recursos en ese sentido. ¿Eso para qué se intenta? Bueno, para que la gente deje la plata en el plazo fijo y no vaya en busca de los dólares, ¿no? Entonces, en lugar de ir a comprar dólares, salir a buscar el blue o lo que fuera, decir, bueno, me genera un rédito, lo dejo en el plazo fijo. Claro. ¿Cuál es la desventaja de esa situación? Que se enfría la economía. Y sí, porque hay que guardar la plata. Vos, en lugar de consumir, en lugar de gastar plata, la metés en el plazo fijo porque te conviene más ahí. Sí, no circula. Entonces, en lugar de promover un desarrollo económico, lo que estás haciendo es una especulación financiera. Bueno, es una medida que utilizan todos. Cuando hay inflación alta, está ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos, te elevan la tasa, ¿no? Para que vos dejes la plata ahí, se enfría la economía, como hay menos demanda, bajan o por lo menos dejan de subir fuertemente los precios. Esto en la Argentina no necesariamente ha ocurrido. ¿Puede ser funcional para que la gente no se vuelque tanto al dólar ilegal? Bueno, puede ser funcional para eso, pero no necesariamente para enfriar la economía, para bajar la inflación, porque hemos tenido periodos en la Argentina de recesión con alta inflación. Hemos vivido procesos no muy lejanos en los que no crecíamos y aún así teníamos alta inflación. Por lo cual no es una certeza de que esta medida que va a enfriar la economía pueda significar una baja de la inflación. Por lo cual, hoy tenemos una pregunta central. Bueno, está bien, tenemos estos números. ¿Y cómo la van a bajar? Bueno, ¿qué anunciaron? Un nuevo acuerdo. Sabemos, Meche, que no funcionan los acuerdos. No funcionan. Tantos han pasado. No funcionan. Es tropezar con la misma piedra. Los acuerdos de precios, los controles de precios funcionan en momentos muy coyunturales y durante un tiempo muy breve. Y en algunos sectores. No podemos pedir más. No es porque lo que te muestran esos acuerdos es la debilidad del gobierno. Porque el gobierno no puede hacer cumplir el acuerdo, ni puede sancionar, no sanciona. Claro. Cuando dijeron que iban a aplicar la ley de abastecimiento a comienzo de la gestión de Fernández y no ocurrió, cuando dijeron que iban a sancionar durante los congelamientos y no ocurrió, los 4 o 5 grupos que te aumentan todas las semanas y se ríen de esa situación. Por lo cual es una foto nada más, es juntar a los empresarios, los gremialistas y no mucho más. Es una fotografía, es una foto, que dura nada. La gente ya no cree en los acuerdos, los empresarios no creen en los acuerdos, los gremios no creen en los acuerdos. Para que haya un acuerdo social se necesita una espalda política, ¿no? Es muy difícil para un gobierno que está entrando en su último año y que tiene todas estas dificultades de gestión
y de divisiones internas que logre ese consenso social, porque entre otras cosas necesitas también de la oposición. Pero no hay acuerdo político, no hay acuerdo posible. Bueno, es este el tema que nos planteamos, ¿no? Porque mientras no haya una reducción de la inflación y no haya una mejora del salario, lo que vamos a tener es un enfriamiento de la economía, menos capacidad de los trabajadores para poder comprar, adquirir elementos de consumo. Esto va a perjudicar la natural vida económica del país, que depende mucho del consumo interno. Vamos a seguir teniendo inflación y mientras tanto, mientras se busca tranquilizar a los de arriba, ojo que la situación es muy compleja en los de abajo, ¿no? Pero vamos a ver en detalle qué se anunció a través del INDEC. El índice de precios al consumidor aumentó un 7,4% mensual, acumuló en los primeros 7 meses del año una suba del 46,2%. 46,2%. Yo no quiero asustarme, Mechi, pero si pensamos en una inflación del 100% anual... 3 dígitos. Es como 3 dígitos, no sería una locura, ¿eh? En la comparación interanual, la inflación minorista registró un incremento del 71%. Pero no quiere decir que si vos tuviste un 46 el primer semestre vas a tener un 46 o un 90 en el segundo. No, porque se acumulan los aumentos. Entonces siempre es más. La suba del 7,4% superó la del 6,7% en marzo, que había sido la más alta del año, y el registro mensual es el más alto en 20 años. El rubro que presentó la mayor suba del mes fue recreación y cultura, con el 13,2%, explicada en parte por el receso invernal. Digamos. Llegaron las vacaciones de invierno, aprovecharon para aumentar un poco más. Lo siguieron equipamientos y mantenimiento del hogar, lo que sale comprar o a reparar algo en la casa. Un lavarropa 100.000 pesos, ¿viste? Sí, y repararlo. Bueno. Tremendo. Bueno, subió un 10%. 10%. En restaurantes y hoteles también, por esta cuestión de las vacaciones de invierno, también subió un 9,8%. Durante julio se destacaron los incrementos en los cigarrillos, en las bebidas alcohólicas y en el tabaco, un 6,4%. Los servicios de agua y electricidad empezaron a aumentar, un 4,6%. Sí. Nadie sabe cuánto va a pagar en esto de la... con la segmentación, de las categorizaciones. Todo eso no tenemos idea, no sabemos. Nadie sabe, ¿eh? No. La medicina prepaga también sigue creciendo muy fuerte. Lo que sale, la medicina prepaga para una familia, 6,8%. Sí. Los servicios de telefonía y conexión a internet siguen incrementándose, un 5,5%. Los servicios educativos, es natural que esto ocurra en julio porque aumentan las cuotas. En algunos casos había cuotas del 60%, del 70% de aumento. Bueno, ya empezaron a llegar 6,1% en general. Sí, ya empezaron a llegar matrícula. No sabes lo que es. En lo que va de año, la inflación, lo decíamos, 46,2%. Podemos superar el 100%. No parece una locura superar el 100%. Ahora, fíjate en alimentos y bebidas. Un 48,3% subieron en 6 meses. Prendas de vestir y calzado, 56,5%. Es una locura. ¿Cuánto sale la ropa? La ropa. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo dijiste, de indumentaria en julio, 8,6% la indumentaria en julio, cuando no es apertura de temporada, sino al contrario, están liquidando. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que lo que está en saldo, digamos, sí, porque es salida del invierno, prácticamente no se vende, y lo que empieza a aparecer en vidriera y comienzan a ver es lo de primavera. Te digo que una remera, 6-7 mil pesos. No, pero... Es una locura, ¿no?, lo que nos estamos planteando. Restaurante y hoteles, 53,7%, educación, 48,2%, salud, 46,9%. Es un escenario desolador el que plantea la inflación en la Argentina. Desolador. Y volvemos sobre el eje anterior, ¿no? Mientras se busca tranquilizar la economía, dando más beneficios a los que están ganando, y mucho, en medio de esta crisis, el problema es qué se hace para mitigar el drama de los que menos tienen. Sí. Se anunció un aumento de los jubilados que parece una muy buena noticia. Ahora, trabajadores públicos, trabajadores privados, trabajadores negros, trabajadores informales, mira, es devastador.
hablábamos con Oberto, ¿te acordás cuando festejábamos el 60% de las paritarias? Claro. Lo festejábamos y decíamos, qué bien, llegaron a un acuerdo. Claro, ya todas esas paritarias, todas quedaron totalmente fuera de Pero claro, además, Mechi, hay gremios que no han superado el 40%, No, por eso 45% en un aumento en el primer semestre. Cuando vos volvés a negociar paritaria y lográs un nuevo aumento, incluso, mirá lo que te digo, incluso superando el 70-80%, ya te comieron Ya todos igual, estos meses, claro. te fueron Ya aniquilando perdiste. en materia inflacionaria. Siempre perdés. Siempre perdés. Siempre. Por lo cual parece que vamos en un camino hacia enfriamiento de la economía, pérdida del poder adquisitivo, Qué panorama. alta inflación, y es probable que con mayores recortes. Porque si Massa no consigue esos dólares prometidos, vamos hacia un camino de mayores cortes. Se viene un fin de año muy complejo y esto, insisto, es con datos objetivos. No estamos planteándonos la subjetividad de las políticas económicas. Acá es con datos objetivos. Sí, Este es sí, el sí, escenario sí. hoy. Sí. Si algo cambia, si vienen vientos, si vienen huracanes que modifiquen el escenario para lo que viene, bueno, lo analizaremos en su momento. Ojalá. Con los datos objetivos, el panorama para los próximos meses es muy complejo. Qué tristeza, por favor. Gracias. A ustedes.